Marcos capítulo 8, versos 22 al 25. La palabra de Dios le estaremos leyendo en el nombre del Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó que si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente todo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pido de una manera especial que hable a nuestras vidas en esta mañana, que traiga una palabra de cambio, de rompimiento. Padre, que traiga una palabra de liberación, una palabra de sanidad. Señor, habla a nuestras vidas, Señor, y permite, Dios mío, que esta palabra penetre hasta nuestro interior, sane en nuestro ser, toque nuestras emociones, toque nuestra mente, toque nuestra capacidad, Señor amado, y entre por completo, Dios mío, y haga un cambio en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dele un aplauso a Dios. Bendecimos el ministerio de adoración por dejarse usar en esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a estar predicando basado en el tema un segundo toque. Dígale a su hermano que está a la par, un segundo toque. Vamos a hablar de un segundo toque en el nombre poderoso de Jesús. Cuando leemos las Escrituras, vemos a un Jesús que llegó a una ciudad llamada Betsaida. La palabra Betsaida en el hebreo significa casa de pesca. Y cuando la Biblia habla de Betsaida, se cree que hay dos tipos de Betsaida. Hay una de ellas que está situada en una llanura llamada Batia, que es donde desemboca el río Jordán, que está cercana a Capernaum, de donde habían tres discípulos llamados Andrés, Felipe y Pedro. Y a ese lugar se cree que fue que Jesús llegó. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega a Betsaida, que él pone un pie en ese lugar, entonces dice que le traen un ciego. Diga conmigo, un ciego. Y me llama mucho la atención de esta historia, y es que el ciego que le traen a Jesús, quienes lo trajeron, la Biblia no registra quiénes fueron las personas que le trajeron el ciego. Simplemente la Biblia dice: le trajeron un ciego. Y lo que más me impacta de esto es cómo en aquella época existían personas que estaban preocupadas por los demás. Habían personas que le dolían ver al otro enfermo, personas que le dolían ver al otro padeciendo de cierta enfermedad, que cuando ellos sabían que Jesús estaba caminando por algún lugar, preparaban el equipo solamente, única y exclusivamente, para poder llevarle el enfermo a Jesús, para que Jesús pueda hacer milagro. Y dice la palabra que estas personas le llevaron el ciego a Jesús, y no registra el nombre de ellos, no registra quiénes eran, no registra la marca de su ministerio. Y esto es lo que más me impacta de esta historia, y es que no menciona quiénes eran, pero sí menciona sus acciones.
Y aquí el Señor me da un principio muy fuerte, que probablemente tu nombre no sea conocido a nivel mundial, probablemente tu nombre no sea conocido a nivel internacional, pero si hay algo que siempre va a salir a flote es lo que tú hiciste. Es tu obra, cómo tú ayudaste. Y quizás el hombre no lo pueda reconocer, pero el Dios que está en el cielo sabe lo que tú estás haciendo y sabe lo que tú estás trabajando para Él. Por eso me llama mucho la atención esto, porque hoy en día las personas se preocupan mucho por la fama. Hoy en día muchas personas se preocupan mucho por ser visto. El internet está llena de personas que hacen cualquier cosa por un like, depotrican a cualquiera, hablan de cualquiera, empujan a cualquiera, porque el propósito es que le conozcan. Sin embargo, estos hombres, la Biblia los reconoce, la Biblia habla de ellos, la Biblia habla de lo que ellos hicieron sin necesidad de mencionar el nombre de ellos, ni tan siquiera su ministerio. Y hay algo más fuerte, que no solamente se conformaron con llevar el ciego a Jesús, sino que empezaron a rogarle a Jesús que le tocase. Y hay algo muy fuerte, y es que cuando ellos llegan a los pies de Jesús, ellos saben que Jesús es el gran yo soy, quien tiene la autoridad, quien tiene el poder y tenía la capacidad para producir un milagro en el ciego que le llevaron. Y en estos tiempos estamos necesitando gente como esos hombres. Necesitamos gente en la iglesia que estén dispuestos a traer gente a los pies del maestro, a rogar por ellos, a clamar por ellos, aunque su nombre no sea visto, aunque no sea valorado, aunque el pastor no te dé la gracia, aunque no te den una palmadita en la mano, sino que ellos entienden que su trabajo no es que lo vean a ellos, sino que se haga el milagro en aquellas personas que lo necesitan. Porque ellos lo que querían era que Jesús hiciera el milagro, que Jesús sanara el ciego. Y por eso dice la palabra que le rogaron. Y rogar quiere decir que no solamente le dijeron Señor sánalo, sino que le dijeron por favor Jesús haz algo con este ciego. Yo no sé, quizás no era familia de ellos, pero tenían intención de que Dios hiciera algo. Y necesitamos una sociedad, necesitamos una iglesia, necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a clamar día y noche por aquellas personas que verdaderamente necesitan un milagro de Dios. Necesitamos gente en el altar, gente clamando más por el otro que por él mismo. Porque uno de los problemas mayores que tienen nuestros clamores, ¿sabe cuál es? Que nos preocupamos demasiado por nosotros y no entendemos que ya el Señor conoce nuestras necesidades, conoce nuestros defectos, conoce lo que nosotros necesitamos. Y está necesitando gente que se atrevan a venir a los pies de Él a clamar por otros que están en peor condiciones que usted. ¿Quiere que le diga algo? Ustedes están aquí, nosotros estamos aquí y tenemos necesidades, ¿verdad? Tenemos necesidades. Tenemos necesidades. ¿Cuáles de los que están aquí no tienen necesidades? No lo hay. Todos tenemos necesidades, sí, pero allá afuera hay otros que tienen más necesidades que nosotros. Allá afuera hay otros que tienen más problemas que nosotros. Muchos matrimonios rotos, el enemigo haciendo lo que quiera con los jóvenes, en droga, alcohol, haciendo todo cuanto quiere con la sociedad. Y a veces nosotros estamos aquí encerrados en cuatro paredes y nos convertimos en egocéntricos, porque solamente nos acercamos a los pies del maestro para que el Señor haga algo en nuestras vidas, y no para que el Señor haga algo en la vida de aquellos que necesitan de Dios. Tócale a alguien con el codo: necesitamos clamar más por otros. Porque a medida que clamamos por otros, se activa lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. A medida que nosotros clamamos por otros, lo voy a repetir, se activa lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas.
Por eso es que dice su palabra: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú entres en el reino, tú entiendes que ya tú estás en el reino, que ya Dios está contigo, que ya lo que tú necesitas está en manos de Dios. Pues entonces vamos a clamar por aquellos que no están y por aquellos que no tienen lo que Dios me está dando a mí. Dice la palabra que ellos se acercaron, le llevan el ciego, le ruegan, se acercan con fe porque entienden que el maestro tiene el milagro. Ellos entienden que Jesús puede hacer algo con ese ciego. Ellos entienden que Jesús tiene la potestad. Y dice la palabra de Dios que Jesús vio el ciego. Porque si hay algo que Jesús tiene, que no hay nadie en esta tierra, escucha esto, no hay nadie, diga conmigo, no hay nadie. No hay nadie en esta tierra que se le acerque a Jesús y Jesús no le preste atención a lo que Él quiere. No hay nadie. Quizás Jesús no vas a hacer lo que tú quieres, que son dos cosas diferentes. Escucha esto, dos cosas diferentes. Una cosa es que Jesús te preste atención y haga el milagro en tu vida, y otra cosa es que Él haga lo que tú quieres que Él haga. Porque a veces lo que tú quieres que Él haga no es lo que Él quiere para ti. Él quiere otra cosa para ti. Por eso mucha gente se siente mal. Pero todo aquel que se le acerca a Jesús, cuando se le acerca y clama, Jesús lo ve, le presta atención y algo Jesús hace para su vida. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús tomó de la mano al ciego. Y dice la palabra que lo tomó de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y aquí hay algo muy fuerte. Cuando Jesús lo toma de la mano, en ese momento Jesús quería enseñar algo. Y es que Jesús quería enseñarle al ciego que su milagro no iba a venir de cualquier lugar, sino que iba a venir en la mano de Cristo. Y hay milagros que nosotros queremos, que solamente en la mano de Cristo podemos tenerlo. Por eso nos cansamos de tocar puertas, por eso nos cansamos de hacer llamadas, por eso nos cansamos de hacer un sinnúmero de cosas. Caemos en hechicería, en brujería, en consulta, en altar, en alcohol, en vicio y en droga. Y en vez de conseguir lo que queremos, las cosas se ponen peor. Pero cuando venimos a los pies del maestro, el maestro te toca de las manos. ¿Sabe para qué? Para entender que ya tú no estás en el mundo, sino está en la mano de Él. Y aquí hay algo muy fuerte, y es que cuando Él te toca de las manos, no te da en el mismo lugar donde tú estás, sino que te saca fuera. Y cuando te saca fuera, Él te guía al lugar donde Él va a producir el milagro. Porque dice que cuando lo saca fuera, lo lleva fuera de la aldea. Y hay algo muy fuerte, y es que muchas veces Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas, pero no quiere hacerlo en nuestro confort o en nuestro lugar de comodidad. Y es necesario que muchas veces tengamos que desarraigarnos del lugar donde nosotros tenemos, porque a veces en el lugar donde estamos sembrados, estamos arraigados en ese lugar, y el entorno espiritual no nos permite a nosotros ver lo que Dios está haciendo. Por eso Jesús toma al ciego de las manos y lo saca de la aldea. Cuando Jesús toma de las manos al ciego, lo saca de la aldea, es el momento donde Jesús empieza el primer toque de este hombre. Pero para hacer el primer toque le tenía que hacer entender que había cosas que tenía que dejar atrás. Para hacer el primer toque tenía que hacerle entender que no podía quedarse en su lugar de confort. Para hacer el primer toque tenía que hacerle entender que no estaba en el lugar apropiado para hacer el milagro. Porque hay gente que quieren el milagro de Cristo, pero se quieren quedar en el mismo lugar. Quieren ser lo mismo. Quieren ser el mismo bebedor, el mismo alcohólico, el mismo con el mal carácter, el mismo con la falta de perdón, el mismo con las raíces de amargura. Y Dios te dice: voy a hacer el milagro en tu vida, pero necesito sacarte de ahí para que ese milagro se pueda producir. Necesito moverlo.
creo que la parte más difícil de Dios en el hombre no es el milagro, sino movernos a nosotros del lugar donde nosotros estamos para Él producir el milagro. Porque el problema más difícil del pueblo de Israel cuando duró 40 años en el desierto, el problema más difícil de Jesús no fue llevarlo a Canaán, no fue sacarlo o moverlo de Egipto, sino sacar a Egipto de adentro de ellos. Porque mientras ellos estaban en el desierto 40 años, su vida todo giraba en torno a Egipto. Y para Jesús moverlo de Egipto a Canaán lo podía hacer con un abrir y cerrar de ojos. Para Jehová sacar a los hebreos de Egipto y llevarlo a Canaán lo podía hacer solamente con un tic de los dedos. Pero necesitaba entender que si lo conducía a Canaán en la condición como ellos estaban, con Egipto tragado por dentro, aunque tuvieran en Canaán, nunca iban a disfrutar las bendiciones que Dios entregaba a Canaán. Por eso el milagro más difícil en la vida del hombre no es el milagro, sino la transición para que el milagro se produzca. Y nosotros, para poder ver el primer toque, necesitamos entender que tenemos que ser transicionados interiormente. Y por eso es que Jesús toma al ciego, lo saca de las manos. Y Jesús le está dando a entender al ciego: el lugar donde tú estás no es apropiado para recibir el milagro, porque fácilmente recibe el milagro, y el milagro que se produce en ti es como aquel vino que se echa en un odre viejo. ¿Sabe qué sucede? Que se desparrama. Por eso Dios necesita gente con vasijas nuevas, para que cuando eche el vino nuevo no se desparrame. Y la parte más difícil de nosotros es esa: el odre nuevo, hacer esa transformación interna, donde nosotros podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y hay milagros que Dios tiene para tu vida que no se han producido, no porque Él no quiere, sino porque tú no se lo has permitido que Él te saque de las manos y te saque de la aldea donde tú estás. Por eso tócale a alguien a la pared y dile: necesitamos salir de la aldea. Necesitamos salir de la aldea, porque el lugar de la aldea no es el lugar apropiado para que Dios provoque un milagro en tu vida. La aldea no es el lugar apropiado, porque la aldea es donde tú eres el mismo. La aldea es donde tú sigues hablando igual, donde te comportas igual, donde Cristo entra y nada sucede. Y Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos en este día a salir de la aldea para conectarse al lugar correcto donde Cristo quiere hacer el milagro. Por eso es que dice la Biblia que los toca de las manos. Y cuando lo toca de las manos, lo guía al lugar correcto. Y me llama mucho la atención después que los toca, sino que no se conforma con tocarlo, sino que escupió en sus ojos. Y aquí entra un primer toque, aquí entra un toque donde Jesús toca en los ojos del ciego. Y yo estoy seguro que si estuviera en la aldea, la gente de la aldea hubiesen dicho: mira este hombre, mira qué asquerosidad, mira qué suciedad escupiendo en los ojos de este hombre. Pero Jesús está diciendo: no, el lugar donde voy a hacer el milagro no es apropiado. Te voy a llevar a otro lugar donde el milagro va a comenzar a efectuarse. ¿Y sabe cómo va a comenzar a efectuarse? No como tú lo has planificado, no como tú lo has querido, sino como Él lo ha querido. Porque a veces queremos un milagro de Dios, y el milagro de Dios no lo queremos a la manera de Él, sino a la manera de nosotros. Cuando Jesús escupe en los ojos de ese hombre, yo estoy seguro que si había persona ahí cerca, lo primero que hubiese dicho: mira este puerco, mira este sucio, mira cómo él está llorando, de que el rabino, de que el maestro, eso es una asquerosidad. Pero el Señor le está haciendo entender a él que el milagro de él lo hace a la manera de él, no a la manera del hombre.
Porque mientras lo esté haciendo a la manera del hombre, seguirá encasillado por el hombre. Pero cuando lo hace a la manera de Él, es el milagro que perdura y el milagro que transforma. Por eso dice la palabra de Dios en Marcos 7:33, que Jesús le introduce los dedos en el oído a un sordo mudo y le escupe la lengua. Imagínese usted, Jesús va a hacer el milagro. A un sordo mudo le introduce ¿qué? Los dedos en el oído y le escupe la lengua. Y usted va a decir, pero ¿y cómo es esto? En otra ocasión, en Juan capítulo 9 verso 6, Jesús sanó a un ciego de nacimiento con lodo preparado por la saliva. Tomó saliva de la tierra y le unta lodo en los ojos. Y la gente se pregunta, ¿y por qué Jesús quiere hacer el milagro de esa forma? Porque Jesús quiere cambiar paradigma. Jesús quiere cambiar mentalidad. Jesús quiere que nosotros entendamos que la manera de hacer el milagro es a la manera de Él. Porque a la manera de Él quizá pueda ser desagradable para otros, pero para Él podrá ser perfecto. Porque todo lo que Cristo hace es perfecto. Todo lo que Cristo hace es bueno y lo hace a la manera de Él. El problema grave de nosotros cuando le pedimos a Jesús, que empezamos a ponerle periquito. No, porque yo quiero que tú hagas esto conmigo. Yo quiero que tú hagas lo otro. Yo quiero que tú transformes. Yo quiero que tú muevas. Y a veces empiezan a darle órdenes a Jesús, como que si Jesús es un muchacho demandado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a gente dándole mandado al Espíritu Santo y diciéndole al Espíritu Santo a esto, muévete aquí, muévete lo otro, y no entiende que lo único que usted tiene que hacer es presentarle su necesidad al Maestro y dejarlo que Él haga como Él quiere? Déjelo que Él obre a la manera de Él. Porque si hay algo que Él tiene, es que Él es experto haciendo milagros. Él es experto resolviendo problemas. Él es experto sanando matrimonio. Él es experto sacando hijos del alcohol. Él es experto sacando hombres de la cárcel. Él es experto restaurando vida. Y si Él es experto, ¿por qué queremos darle órdenes al que sabe hacer las cosas? Como a mí en una ocasión yo dando clases, me viene un estudiante a mí a quererme decir a mí cómo yo tengo que dar mi clase. No, porque profesor, usted debería esto. ¿Quién es el profesor? ¿Usted o yo? Usted. Pues entonces estése tranquilo y reciba la clase como se le están dando. Y a veces a Jesús le faltamos el respeto. Y por eso Jesús tiene que utilizar una diversidad de formas para obrar en nosotros, para que nosotros entendamos que no es como nosotros queramos, sino como Él quiere. Por eso Él a uno le escupe, a uno le mete el dedo en el oído, a otro le pone las manos, a otro declara una palabra, para que entendamos que hay una multiforma de cómo Él obrar. Y hay un segundo problema con esto, y es que si Jesús hace el milagro en ese ciego a la manera como los judíos lo hacían, o a la manera como ellos querían que se hiciesen, ¿sabe qué hubiese pasado? Se hubiese formado una religiosidad de cómo se debe de hacer el milagro. Es como hoy en día hay personas que si no tienen aceite no oran por un enfermo. Si no hay aceite, pastor, búscame el aceite. El aceite no aparece, no oran. ¿Sabe por qué? Porque han canalizado su fe en el aceite y no en aquel que produce el milagro. Pero eso a veces Dios tiene que rompernos paradigmas a nosotros. Por eso es que ustedes ven muchas religiones que tienen una estatua donde la gente se postra, porque ellos entendieron que el milagro Dios lo va a hacer a través de la estatua. Pero la multiforma de Dios hacer el milagro es como Él quiera, a la manera de Él. Necesitamos entender que a Dios nadie lo puede encasillar, que Dios no tiene límite,
que Jesús obra por multiforme, la cual el hombre no tiene la capacidad para poder entender o descifrar lo que Él puede hacer. Por eso cuando usted ve a un hermanito cojeando dentro de la iglesia, déjelo cojeando, siga orando por él, porque tarde o temprano Dios hace el milagro. ¿Sabe por qué la iglesia se convierte muchas veces en la cuna de las críticas y las murmuraciones? Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan a la manera de nosotros, y todo lo queremos encasillar. Hasta el programa de la iglesia lo queremos encasillar. Si no se canta coro devocional, la gente no le gusta el servicio. Si no le cantaron 5 canciones, estuvo malo porque son 5 canciones. Si tardó mucho fulano adorando, estuvo mal. ¿Sabe por qué? Porque encasillamos a Dios. Y si hay algo que tenemos que entender, es dejar que Dios fluya. Déjelo que fluya en su vida a la manera de Él. Dios mío, me estoy saliendo del mensaje, pero voy a desatar algo. ¿Sabe que hay gente que llegan a la iglesia con problemas? A veces tienen problemas de alcohol, a veces tienen problemas de cigarro, a veces tienen problemas de mentira. Y la iglesia, cuando lo recibe, lo arropa, y lo primero que empieza es a trazarle pauta de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y si ese hermano se convirtió y no se ajustó al parámetro que la iglesia tiene, ¿sabe qué hacen? Lo desechan. Y no entendemos que Dios es quien obra en nuestras vidas. Por eso cuando alguien esté a su lado, déjelo que fluya y permita que el Espíritu Santo sea quien transforme la vida de él. No le ponga parámetro, no le ponga bozal, no le impida nada, déjelo que fluya. Ese hermanito que me prometió una vez que iba a cambiar, aunque sea 3 meses, duró luchando por tratar de cambiar. Pero no podemos cerrarle puerta a la gente. Tenemos que olvidarnos de la religiosidad que está matando nuestra sociedad. Por eso Jesús permite sacar al ciego, untarle lodo, para que nosotros veamos que no es a la manera del hombre, sino a la manera de Él. Hay gente que llegan a los lugares y desde que llegan lo primero que empiezan a ver la falda, el pantalón, la ropa, quién tiene, quién no tiene, cómo se viste, cómo está parado, déjame ver. Ah, pero mira lo otro, mira que sé yo qué, que ese tipo te... Y por ahí echan la mañana entera, y cuando vienen a ver, aquel que entró cargado está como el fariseo en el altar clamando: Señor, yo no soy digno de ti. Y es el más indicado para Dios que aquel que se está creyendo que es el príncipe. Primer toque del maestro. El primer toque del maestro fue de una manera rara, porque el maestro escupe en sus ojos, le pone saliva. El maestro lo saca de la aldea, el maestro lo mueve, y cuando le pone saliva, entonces lo estruja la saliva en la cara y se la mueve. Y entonces donde él le pregunta: dime ahora, ¿qué tú estás mirando? Y hay algo muy fuerte aquí, y es que cuando el maestro hace un milagro en tu vida, el maestro va a estar pendiente de que el milagro se produjo o no se produjo. Por eso pregunta: ¿qué tú ves? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿En qué parámetro tú estás? Porque Jesús está intentando saber cuál es tu mirada en medio de tu proceso. Porque Dios está haciendo el milagro, pero cómo tú estás mirando el proceso en el milagro que Dios está haciendo. A Jesús le interesa saber cómo tú te sientes cuando Él está procesando tu milagro. Por eso necesitamos estar en el altar día y noche diciéndole:
viene. Señor, tú comenzaste un milagro en mí. Tú dijiste que lo iba a hacer, pero yo no lo veo el milagro. Todavía no lo veo. Jesús quiere saber si tú no lo ves, porque hay gente que se conforman con el primer toque. Ay, 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 hay gente que Jesús lo toca por primera vez, se conforman con el primer toque, se quedan estancados en un banco. Años van y años vienen, y Jesús le está diciendo que está mirando. Dime que tú estás mirando, y es lo que anda diciendo que tú le digas: todavía no veo perfectamente los árboles, lo veo moviéndose, caminando, lo veo como gigante. Que tú le digas: todavía no hay una perfección de milagros. ¿Sabe para qué? Para Él poder entrar, dar el segundo toque y conectarte al lugar donde Él te quiere poner. A veces Dios quiere que tú le digas que todavía tú estás mirando los árboles como gigantes. Porque yo sé que muchas veces cuando tú digas los árboles están como gigantes, mucha gente van a decir: mi Jesús hizo un milagro fallido. Se equivocó Jesús, porque lo que Él comenzó lo dejó a media. Imagínese usted ese ciego. Jesús escupe, y cuando Jesús escupe, que Él empieza a mirar, empieza a ver todo borroso, pero no ve. Y yo sé que mucha gente sabe lo que van a decir: eso fue por el lodo, eso fue por la saliva. Es que no debió de untarle saliva, es que no debió de escupirle los ojos. Si hubiese sido yo, lo llevo a un oftalmólogo, lo meto en una máquina de esa moderna donde le ponen la quija aquí y le empiezan a ver figuritas. Si hubiese sido yo, lo hago así. Porque mira cómo está ciego todavía, pero no entiende que Jesús lo que está esperando en él, que se despierta una verdadera necesidad de que él necesita el maestro. En el primer toque Dios despierta lo que está muerto en ti. En el primer toque Dios despierta el propósito. En el primer toque Dios despierta tu mentalidad. En el primer toque Dios despierta tus intenciones. En el primer toque Dios despierta aquel interés para que tú entiendas que no es el lugar apropiado donde tú estás, sino que necesita un segundo toque. Porque en medio del primer toque hay una visión disfuncional. En medio del primer toque hay muchas cosas que nosotros no entendemos. En medio del primer toque muchas veces entendemos que nada funciona. Yo no sé si a ustedes les ha estado tal pasando en el primer toque. En el primer toque tú entiendes que Jesús te llamó, que te prometió. ¿Sabe dónde queda lo fuerte del primer toque? Cuando viene el profeta y te pone la mano y te dice a ti: tú eres un hombre bendecido. El Señor te abre puertas, te llevas a las naciones, te conecta, abre un umbral espiritual. Y cuando tú llegas a tu casa, no hay luz tan siquiera, la nevera vacía, la estufa vacía, el caldero vacío. Y entonces tú empiezas a clamar: se equivocó el profeta. Y tú tienes que decir: no fue que el profeta se equivocó, es que estoy en el primer toque. Porque en el segundo toque empieza a ver con claridad. El primer toque para que tú te percates de lo que Dios está haciendo. El primer toque para que tú te arraigues de la obra que Dios comenzó. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1 verso 6: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Lo que quiere decir que en el primer toque prepárate, porque hay un segundo toque para tu vida, donde hay una perfección espiritual. Lo que antes no veía lo vas a ver, lo que antes no entendía lo vas a entender, donde hay una visión que se va a esclarecer. Si hay algo que tienes que entender es que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Póngase sobre su pie. Me equivoqué de religión. Me equivoqué de religión.
Es que yo no sé orar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando usted se convierte, Gloria a Dios. Gloria a Dios. usted ora y usted entiende que Dios no te está escuchando. Y empieza a buscar libritos por ahí de cómo orar. Y empieza a conectarte a fulano y cómo oro. Porque entiendo que no estoy orando bien. Y a veces las cosas empiezan a revoltearse. Lo que antes era normal se pone de mal en peor. Es como anoche cuando predicábamos de los jóvenes Sadrán, Mesach y Abednego, que le mandaron a calentar el horno 7 veces. Y es que cuando te dan el primer toque, como que tú entiendes, como que el horno se calienta un poquito más. Y es que tú entiendes que las cosas empiezan a salir mal. Y tú dices, ¿será que yo me equivoqué? Como los matrimonios, cuando tú se casa, el primer año de matrimonio. El primer año de matrimonio, eso es terrible. Los primeros 6 meses, luna de miel. En el noviazgo, el hombre para arriba y para abajo contigo de las manos. Y muy bonito. Y cuando te casas, a los 6 meses, al año, como que las cosas se empiezan a endurecer. Y tú empiezas a preguntarte, ¿será que ese fue el hombre que Dios me dio? ¿Será que yo metí la pata? ¿Será que yo me equivoqué? Dios, ¿será fue que yo fracasé? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y eso usted dice en esta hora, no es que está haciendo algo malo, es que está en el primer toque. Porque hay un segundo toque de perfección para tu vida. Hay un segundo toque donde tú vas a empezar a ver los árboles como árboles. Porque aunque este ciego empezó a ver los árboles como gigantes, pero veía. Porque cuando no conocía al maestro no veía. Y hay una ventaja que nosotros tenemos en el primer toque. Y aunque quizás no estemos en la perfección, pero estamos mirando los árboles. Aunque quizás lo vemos como gigantes moviéndose, pero lo movemos. Pero hay gente que no ve ni los gigantes, ni los árboles, ni los movimientos. Por eso tú tienes que darle gracias a Dios que está en el primer toque. Y necesita entender que hay un segundo toque que Dios va a apresurar para tu vida. Ay, 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 ay. Hay algo que se va a acercar para tu vida. Levanta tus manos, porque yo no sé cuál es tu segundo toque. Pero Jesús conoce tus necesidades. Jesús conoce tu situación. Porque si hay algo que Él tiene, ¿sabe qué es? Si hay algo que Él tiene, ¿sabe cuál es? Que cuando Él te da el primer toque, Él nunca te desampara. Él nunca te deja. Él no te deja solo. Sigue caminando contigo. Sigue preguntándote, estoy pendiente de ti. No te voy a dejar caer. Él sabe que tú no estás mirando bien. Él sabe que en ti hay necesidad. Pero Él te dice, no te voy a dejar. No te voy a soltar. Quizás te van a criticar. Quizás te van a murmurar. Pero recuerda que por eso te saqué de la aldea. Por eso te dije que te moviera. Porque
vista restablecida. Tendrá que testificarle a otro. Alguien tendrá que decir: el segundo toque de Dios llegó para mi vida. Oh, gloria. Es leve, 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 leve. La gloria